Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 10. La gloria de Dios abandona el templo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este día que nos regalas y te agradecemos por la oportunidad de presentarnos ante tu presencia para pedirte perdón por nuestros pecados y solicitar tu dirección para nuestra vida. Queremos también, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro para el estudio de este capítulo de Ezequiel, que podamos tener comprensión de tu palabra, entendimiento y la capacidad de aplicar las verdades a nuestras propias realidades espirituales. Fortalece nuestra fe, guíanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 de Ezequiel es la continuación de la visión que se describe desde el capítulo 8. Por otro lado, se describe una nueva visión de la gloria de Dios que tiene relación con la primera visión, en la que encontramos los querubines que fueron descritos ya en el capítulo 1. Esta visión en particular muestra cómo el templo quedó solo. Ya Dios no se manifestará en este lugar. La abominación ha llegado a su colmo. No respetaron el templo y Dios tuvo que alejarse de allí. Estudiemos este interesante capítulo de Ezequiel y vamos a hacerlo por secciones. La visión comienza con una descripción previa al momento en que Dios se disponía a abandonar el templo. Versículos 1 al 7. Leamos los versículos 1 y 2. Entonces miré y aquí sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines, apareció sobre ellos algo como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono. Y dijo Dios al hombre vestido de lino: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Él entró ante mi vista. Lo primero que describe el profeta Ezequiel es el trono de zafiro, similar a la visión del trono que él había observado y que escribió en el capítulo 1. Además, que vuelven a aparecer los querubines. Estos son los ángeles que están muy cerca del trono de Dios y cumplen la voluntad de Dios. Recordemos que en el lugar santísimo del santuario había un solo mueble, cuya tapa tenía 2 querubines. Además, los querubines eran los encargados de cuidar que Adán y Eva no tuvieran acceso al árbol de la vida y se convirtieran así en pecadores eternos. Vayamos a Génesis capítulo 3, el versículo 24. Dice: echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que estos eran ángeles excelsos, que según Elena de White dice, querubines que representan la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Libro Patriarcas y Profetas, página 315. Ahora, el Señor le ordena al hombre que tenía el tintero, que lo vimos en el capítulo 9 de Ezequiel, que tomara carbones encendidos y los esparciera por la ciudad, indicando con ello que el castigo sería derramado sobre Jerusalén. Es interesante que los babilonios, cuando saquearon la ciudad, la quemaron. Algo que debemos recordar es que detrás de todo está Dios dirigiendo los acontecimientos de este mundo. El siguiente comentario nos ayuda a entender. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parece depender de la voluntad y proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho.
Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Libro La Educación, página 173. Dios, a través de sus agentes celestiales, dirige la historia del universo. Siguiendo nuestro estudio de Ezequiel capítulo 10, una hermosa descripción se muestra en los versículos 3 al 5. Leamos. Y cuando entró aquel hombre, los querubines estaban de pie en el lado del sur del templo y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima de los querubines hacia el umbral del templo, y el templo fue llenado por la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. El ruido de las alas de los querubines se escuchaba hasta el atrio exterior, como la voz del Todopoderoso cuando habla. Lo que el profeta está observando y describe como los movimientos de la gloria de Dios parecen haber simbolizado la presencia divina que estaba preparándose para abandonar el templo. Cuando habla del Dios Todopoderoso, habla del Shaddai, el Omnipotente. Él estaba listo para abandonar el templo que ha sido profanado por la idolatría. Poco a poco Dios se aleja del lugar de encuentro con su pueblo. Debiéramos recordar que el Señor mandó a construir el santuario por una razón. Éxodo capítulo 25, el verso 8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios quería estar involucrado en el diario vivir de Israel. Este templo era el lugar de encuentro con su pueblo, cada mañana y cada tarde. Pero este pueblo no quería a Dios como vecino. Este pueblo le dio la espalda a Dios y no quería saber nada de Dios. Por lo tanto, Dios se aleja del templo. El verdadero sentido de los sacrificios, de la existencia del templo se perdía. La gloria de Dios se estaba retirando en medio de su pueblo. Algo que debemos recordar es que Dios no impone su presencia. Donde no es bienvenido, no va a forzar su entrada. Él espera que nosotros le abramos la puerta. Él espera que voluntariamente lo aceptemos como el Señor de la vida. Sigamos estudiando Ezequiel capítulo 10, los versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando mandó al hombre vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las huestes de en medio de los querubines, este entró y se puso de pie al lado de una rueda. Entonces un querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que había en medio de los querubines, tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, y éste tomó y salió. Es interesante que se dice que este hombre vestido de lino no alcanzaba a llegar al altar para tomar el carbón, y una mano más poderosa, que es la del Eterno, se los pasó. Esta mano del Omnipotente es la que guía, sostiene a todos los seres del universo. Estos movimientos representan la estrecha conexión entre el cielo y los acontecimientos terrenales. El curso de la historia no es el resultado de la operación de fuerzas ciegas, sino de que detrás de la complicada trama de los acontecimientos humanos, Dios está realizando sus propósitos. Nada ocurre por casualidad. Dios está al control de la historia de su pueblo y del mundo. Elena de White amplía el concepto al decir, como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Libro Profetas y Reyes, página 393. Esta mano del Todopoderoso está todavía guiando los asuntos de la vida de los hombres. Hace todo lo posible para guiarte a la salvación. Hace todo lo posible para protegerte y mostrarte el camino de vida. La mano de Dios no se ha retirado de la tierra.
el supremo gobernante, está al control. Nuevamente el profeta hace una mención de las ruedas, los querubines y las caras de los querubines en los versículos 8 al 17. Veamos esta nueva descripción que nos ofrece el profeta. Miremos los versículos 8 al 14. Los querubines parecían tener debajo de sus alas algo semejante a una mano de hombre. Miré y he aquí que habían 4 ruedas junto a los querubines. Al lado de cada querubín había una rueda. El aspecto de las ruedas era como de piedra de crisólito. En cuanto a su aspecto, las 4 eran de una misma forma, como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando se desplazaban, iban en cualquiera de las 4 direcciones y no viraban cuando se desplazaban, sino que al lugar a donde se dirigía la principal. Las otras iban detrás de ella y no viraban cuando se desplazaban. Todo el cuerpo de ellos, sus espaldas, sus manos, sus alas y también las ruedas, las 4 ruedas, estaban llenas de ojos alrededor. A las ruedas, ante mis ojos, se les gritaba: ¡rueda! Cada una tenía 4 caras. La primera tenía cara de querubín, la segunda cara de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Aunque la descripción es similar a la del capítulo 1, hay algunas variaciones. La repetición no es accidental, pues aquí se presentan los movimientos en relación con el progreso de la narración y se muestra a Dios como relacionado directamente con los acontecimientos que llevan a la caída de Jerusalén. La visión de los seres vivientes presentada en el Kebar era general, mostraba la mano de Dios a través de toda la historia. Esta visión, la de Jerusalén, fue específica y mostró la mano divina interviniendo en un acontecimiento importante. Lo primero que debemos destacar es que el profeta ve una mano debajo de las alas de los querubines. Esto tiene un significado que es aplicado a todos nosotros. Elena de White explica: en la visión de Ezequiel, Dios tenía su mano debajo de las alas de los querubines. Esto enseña a sus siervos que el poder divino es lo que les da éxito. Obrará con ellos si quieren apartar la iniquidad y llegar a ser puros en su corazón y vida. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 352. Así que Dios es el que dirige estos movimientos. Entonces el profeta trata de describirnos las 4 ruedas que tiene cada querubín y cómo se desplazan, y nos enseña que todo está bajo el control divino. Elena de White amplía este concepto. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Libro Profetas y Reyes, página 393. Aunque la descripción de las ruedas y el interactuar con los querubines parece confuso para nosotros, hay completa armonía. Representa en que Dios obra con una armonía tal a su carácter y a su justicia que a veces no podemos comprender del todo. Pero debemos añadir que hay un elemento en los querubines que es nuevo. Versículo 12. Todo el cuerpo, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que las 4 ruedas, estaban llenas de ojos. Esta descripción en particular también aparece en la visión del trono que vio Juan y se narra en Apocalipsis capítulo 4, el verso 6. Dice: también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estos ojos son símbolos de vigilancia e inteligencia. Muestran que nada puede escapar a la vista de Dios. Todos los secretos de Israel están ante sus ojos. Dios todo lo ve y todo lo sabe. El apóstol Pablo lo presenta así en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. El sentir que Dios no sabía lo que pasaba, que Dios no se enteraba de lo que estaba haciendo Israel, era falso. Todo está ante la vista de Dios. Y por eso el juicio de Dios, que parece extraño para algunos, es basado en su sabiduría y su justicia. Sigamos nuestro estudio de Ezequiel capítulo 10, ahora los versículos 16 y 17. Luego los querubines se elevaron. Estos son los seres vivientes que vi junto al río Quebar. Cuando los querubines se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a ellos. Cuando los querubines levantaban sus alas para elevarse de la tierra, las ruedas no se separaban de ellos. Cuando ellos se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando se elevaban, éstas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Esta es una descripción que nos muestra que su aspecto es uniforme y que su acción es armoniosa. Si mezclamos todos los elementos, nos damos cuenta que el Señor revela al profeta que la hueste del cielo está en acción armoniosa para salvar, como también para dar retribución a los pecadores en la medida justa de su castigo. Entonces hay desplazamiento de la gloria de Dios, de los querubines y del trono con sus ruedas. Es la sección que va del versículo 18 hasta el 22. Este desplazamiento hasta la puerta oriental es preludio de su partida definitiva del templo. Miremos los versículos 18 y 19. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se colocó encima de los querubines. Los querubines alzaron sus alas y ante mi vista se elevaron de la tierra. Cuando ellos salieron, también salieron las ruedas que estaban junto a ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. El Señor ha actuado en su plena manifestación como un juez, dando órdenes a sus ministros para castigar a su pueblo desde su misma morada santa. Terminada su función de juez justo, abandona la sala de justicia y el templo de Jerusalén y se encamina hacia la puerta oriental, como dando a entender que abandona así a su pueblo, a su suerte. Este deja el camino libre para que el ejército de Nabucodonosor realice el decreto de exterminio sobre Israel. Leamos los versículos 20 al 22. Estos eran los seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de sus alas había algo semejante a manos de hombre. La forma de sus caras era como la de las caras que vi junto al río Quebar. Tenían el mismo aspecto. Cada una se desplazaba de frente hacia adelante. El único obstáculo que tenían los enemigos de Sión era la presencia de Dios en el templo. Pero ahora el Señor se está yendo del templo. Ahora el templo no era más el edificio donde moraba Dios. Ya la gloria del Señor no estaba en su medio. Solo quedan ceremonias, ritos, pero sin la bendición de Dios. El mensaje de Ezequiel a los israelitas es que no deben hacerse ilusiones sobre la suerte de la ciudad, porque la destrucción es inminente. Apreciado amigo y hermano, al estudiar esta visión nos muestra qué terrible situación la que vivió Jerusalén en la época de Ezequiel. Esta debe ser para nosotros una llamada de atención. ¿Qué es más importante? A veces nos empeñamos en programas interesantes, ritos muy ceremoniosos, ritos estrictamente ejecutados, pero lo que hace que esto tenga relevancia son 2 cosas. Número 1, que nuestro corazón esté en armonía con el acto que se está llevando a cabo, es decir, que sea una expresión sincera de lo que hay en el corazón. Porque muchas veces adoramos a Dios, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos están en otro lugar, están lejos de Dios. Hacer una ceremonia por hacerla no tiene valor. En segundo lugar, es la presencia del Señor. Es que el Señor bendiga esta reunión. Es que el Señor derrame su gracia sobre cada creyente. Es que cuando salgamos, vayamos a nuestros hogares, a nuestro trabajo con la presencia de Dios en el corazón.
La verdadera efectividad de una ceremonia no se mide por la exactitud del programa, sino en la vida de las personas cuando salen del templo. ¿Están más cerca de Dios? ¿Su vida ha sido llenada de la gracia divina? Que nunca nos ocurra como le ocurrió a Israel, que por nuestra frialdad, por nuestro pecado, por nuestra ingratitud, Dios se quede afuera de nuestras ceremonias y no sintamos la diferencia. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.